Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora estamos ya en presencia de la abogada Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, aquí en los estudios de FM Mundo, para hablar precisamente sobre las preguntas de la consulta popular que se debaten en medio de cuestionamientos al gobierno. Abogada Sichel, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Se ha cumplido ya un mes en manos de la Corte Constitucional. Entendemos que en una sesión extraordinaria se reunieron hoy precisamente para tratar este como único tema del día. Se esperan ya, esto será cuestión de horas para convocar a la audiencia. Así es. No, bueno, realmente hoy se convocó ya para tomar la decisión respecto del dictamen. Lo que correspondería es que en las próximas horas la Corte nos notifique ya con el dictamen escrito, pero ya con esto recibiríamos la respuesta definitiva de parte de la Corte Constitucional. Todo esto se da en medio de los cuestionamientos a varias preguntas. Recordemos también lo que una de las primeras reacciones fue por parte de la Fiscalía General del Estado, que incluso ha presentado un amicus curiae para dos de las preguntas. Una de las preocupaciones desde Fiscalía es la creación de de una entidad aparentemente con similares características al Consejo de la Judicatura, lo cual no le garantizaría, han dicho desde Fiscalía, la autonomía que requieren. Sí, Fausto. Bueno, como usted ha recordado, el presidente pidió a la Corte Constitucional que emita su dictamen respecto de 8 preguntas. Las 3 primeras de seguridad, las siguientes 3 de institucionalidad y las siguientes 2 de medio ambiente. Precisamente la que usted hace referencia es la pregunta 4, la pregunta 3, que hace referencia a la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Esta pregunta tiene como objetivo fortalecer a la institución que investiga penalmente la delincuencia. Entonces es una de las preguntas enmarcadas en el primer eje de seguridad. La fiscal ha emitido un amicus curiae, como es una de sus facultades, precisamente para ayudarle a que la Corte Constitucional decida. Y lo que ha dicho la fiscal es lo innecesario que es la creación del Consejo Fiscal. Lo que nosotros analizamos dentro del estudio técnico que se efectuó para esta consulta fue que actualmente estas facultades las retiene el Consejo de la Judicatura, que es un órgano administrativo. Entonces, nosotros identificamos que al tener un órgano administrativo estas facultades se dio paso a un sinnúmero de irregularidades. Lo que nosotros buscamos es que el Consejo Fiscal no sea un órgano administrativo, sino sea un órgano especializado que deben cumplir sus miembros al menos los mínimos requisitos para ingresar a la carrera fiscal. Entonces, si bien la fiscal va a designar a sus miembros y se va a garantizar su autonomía, esta autonomía va a ser controlada por la profesionalización de la carrera fiscal. Y es por eso que nosotros consideramos que era importante mantener la profesionalización y establecer requisitos mínimos para quienes van a elegir, sancionar y evaluar a los fiscales. Hay más de un centenar de amicus curiae y esto de alguna forma sí podría ser determinante a la hora de tomar decisiones. Técnicamente los amicus curiae son los amigos de la Corte. Así. Son informes en derecho que efectúan las personas que tienen criterios en derecho para ayudarle a la Corte a tomar una decisión. En estricto sentido, los amicus curiae no solicitan nada a la Corte. Lo que nosotros hemos analizado entre los 126 amicus curiae que se han presentado es que la gran mayoría de estos están solicitando cosas a la Corte Constitucional, lo cual es antitécnico, pero en definitiva la Corte tiene la obligación de revisar los amicus y precisamente que esos nutran de alguna forma o guíen a la Corte Constitucional, pero no tienen un efecto vinculante. La Corte finalmente es quien decide en autonomía absoluta. Lo que a criterio de ustedes, ¿creen que esto no será determinante para las decisiones? Realmente no sabemos si es que será o no será determinante. Lo que sí sabemos es que un amicus en estricto sentido no obliga a la Corte a nada, simplemente es un documento de soporte que trata de guiar a la Corte con argumentos en derecho sobre la materia que se está discutiendo. Dependerá de este resultado también la inclusión de una nueva pregunta, y esto se ha discutido también en estos últimos días. Hay quienes incluso han considerado que esta última pregunta que están pensando en incluirla debió ser también o debería ser enviada a la Corte Constitucional. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como Ejecutivo? Sí, esto es un tema realmente procedimental. Las reformas constitucionales, las 8 preguntas de reforma constitucional que ha enviado el presidente, tienen que pasar por 2 controles previos de la Corte. El primero, en el cual nos dice la vía, si es enmienda, reforma o asamblea constituyente, y el segundo, en el cual revisa el cuestionario para ver que las preguntas no sean inductivas, por ejemplo, o compuestas.
El resto de consultas populares, que no es reforma constitucional, sino que puede ser reforma legal o plebiscito, solamente pasan por el segundo control previo, es decir, solamente se evalúa el cuestionario. Entonces, por este tema procedimental es que el presidente puede, en este momento, cuando reciba el dictamen de la Corte, podría emitir un decreto de convocatoria de consulta popular que será sometido al segundo control de la Corte, y se podría unir las preguntas en una misma papeleta. Entonces, no es que no van a pasar por el control de la Corte, sino que simplemente por la naturaleza de las preguntas pasan por un control menos. Uh-huh. Hablemos de esta nueva pregunta. Se plantea la posibilidad de hacer que la elección de asambleístas sea en segunda vuelta, y esto tiene una estrategia de fondo, al menos desde el planteamiento del gobierno. Sí, bueno, nosotros estamos esperando a lo que nos diga la Corte Constitucional, y en función de eso se decidirá si es que se agrega una nueva pregunta o no. Estamos manejando un banco de preguntas reducido, del cual estamos haciendo un análisis técnico y se está trabajando en la presidencia, y estamos analizando. Una de esas es la segunda vuelta electoral, otras son en materia de seguridad, dependiendo de cuáles preguntas nos acepte la Corte. Esta pregunta de la segunda vuelta electoral lo que busca es dar gobernabilidad al país, pero todavía está bajo análisis, y estamos viendo si es que en un sistema presidencial como el ecuatoriano valdría la pena su inclusión. ¿Bajo qué argumento podría esto dar gobernabilidad al país? Existen unos estudios de politólogos, Scott Minwerick, que es un politólogo que ha estudiado bastante el presidencialismo en Latinoamérica, y su equipo, bastante reconocido. Y ellos han hecho una comparación de los sistemas presidencialistas en el mundo, y particularmente en Latinoamérica, por nuestra dispersión y también por nuestra fragmentación política, se ha visto, y hay una evidencia no muy significativa, pero es una evidencia que en ciertos momentos el unificar la elección de asambleístas en la segunda vuelta presidencial da más información al elector. Entonces, en algunos países esto ha permitido que las preferencias del elector se traduzcan de mejor forma al momento de votar. Entonces, como digo, es una lograr propuesta. Coincidencias entre una propuesta de uno de los candidatos con la gente que está también optando en este caso, por el legislativo. Sí, o sea, finalmente lo que vamos a tener es que se va a elegir, van a ver las elecciones presidenciales de primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, lo que va a pasar es que el elector va a saber que uno de los dos candidatos presidenciales va a llegar. Entonces puede ajustar sus preferencias para elegir a los parlamentarios de mejor manera, porque ya sabe que uno de los dos puede que llegue. Entonces, o se fortalece la oposición o se fortalece la gobernabilidad. Al gobierno, perdón. En ambos casos se va a ganar gobernanza, en teoría, porque estás consolidando los interlocutores entre el Parlamento y el presidente. ¿No se corre el riesgo de dejar de lado ciertas, que pueden ser minorías, que son importantes para la construcción de la gobernabilidad en un parlamento? No realmente, porque no estamos eliminando a los partidos políticos, o no estamos afectando el modelo de escaños de los partidos políticos. Uh-huh. Entonces las opciones van a ser las mismas. Lo único que hace esta pregunta es alterar la información que tiene el elector. Tú simplemente le estás dando más información al elector para que pueda tomar una decisión más informada, porque sabe quiénes potencialmente podrían llegar a la presidencia. Y eso desde la propia experiencia del Ejecutivo en más de un año de gobierno, ¿ha sido uno de los problemas principales de la gobernabilidad? Sin duda, en este gobierno ha sido uno de los problemas. Las relaciones con la Asamblea Nacional son difíciles, como es de conocimiento público, pero es una característica del presidencialismo. ¿Cada vez peores, quizá? No creo que cada vez peores, pero es una característica del presidencialismo en general. Todos los países que son presidencialistas tienen como característica esta pugna de poderes que hay entre el Ejecutivo y la Asamblea, y esto responde a que ambos tienen legitimidad democrática, ambos son elegidos, distinto del parlamentarismo, en donde solamente se elige al Parlamento. Entonces, es un problema común, no es que en Ecuador se vive una excepcionalidad o una pugna fuera de récord, digamos. Es una característica normal del presidencialismo, y es por eso que, como es una característica normal, existen herramientas electorales normales que se han implementado en otros países, como es esta, para precisamente tratar de dar más gobernanza al sistema político. ¿Tienen algún avance, quizá un sondeo de
¿Cuánta aceptación podría tener esta pregunta? Se han efectuado ciertas encuestas. Me parece que estamos a la espera de las últimas que se hicieron esta semana dentro del banco, que también estamos analizando, pero en general todas tienen una aceptación mayor del 60%. Se mantiene la tendencia que se ha hecho pública de las preguntas del referéndum constitucional. Perfecto. En cuanto a la otra pregunta, el tema de seguridad. Bueno, estamos analizando todavía las posibilidades, pero serían probablemente reformas al Código Orgánico Integral Penal. Nosotros hemos consultado a la ciudadanía, vemos que ellos miran con preocupación, por ejemplo, el destino de los bienes incautados, vemos que se ve con preocupación que las leyes no son lo suficientemente fuertes, y estamos analizando con esas preocupaciones qué se podría reformar en el Código Orgánico Integral Penal y que se podría o no relacionado o con alguna relación con el tema de la extinción de dominio. No. Eso no, porque ya hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional y nosotros, el análisis que se ha hecho desde la presidencia, y no solo en este momento con las preguntas que estamos trabajando, sino en general, ha sido muy respetuoso del orden constituido. Nosotros observamos lo que ha dicho la Corte y tratamos de, en función de esos límites, proponer algo real, algo que finalmente podría pasar el filtro de la Corte Constitucional. ¿Qué es esta propuesta que en cuanto a reformas del COI podría abonar a la seguridad en el país? Que es un tema quizá, y no quizá, de hecho, es el tema de mayor preocupación de los ciudadanos. Sí, y si es que el presidente decide no presentarlo vía consulta popular, siempre está la Asamblea Nacional y se presentarán y se promulgarán los proyectos de ley pertinentes para dar al país las soluciones que necesita. Lo importante es que la consulta se ha construido en un contexto de brindar cambios estructurales al país por vía constitucional. Son medidas urgentes que van a permitir que las autoridades puedan tomar decisiones inmediatas y también a largo plazo para fortalecer nuestras instituciones, pero no son digamos, las únicas que va a tomar el gobierno. Tenemos también pensado a través de esto fortalecer vía decretos ejecutivos, vía reglamentos y vía propuestas legales en la Asamblea Nacional, que tiene que responder al clamor ciudadano de dar leyes que permitan realmente luchar contra el problema de la seguridad que confronta el país. La pregunta planteada sobre la extradición, que se ha discutido también ampliamente, ha recibido también la oposición por algunos sectores que ya conocemos, ¿sería esta una herramienta importante para esta lucha que de momento no se ve ganada? Sí, a ver, la extradición tiene como finalidad combatir el crimen organizado transnacional. Entonces, si vemos cómo está estructurada la consulta, decía que el primer eje es la seguridad. Las tres preguntas buscan combatir el crimen de todas sus formas. La primera, el crimen local, porque es las Fuerzas Armadas. La segunda es la transnacional, que es el crimen organizado transnacional a través de la extradición. Y la tercera es la delincuencia común a través de la Fiscalía General del Estado. En el tema de la extradición, es un mecanismo de cooperación internacional que nos permite combatir un mal que es mucho más grande que los estados. Y aquí no es un tema del Ecuador, nuevamente. No es un tema de que estamos trabajando con un estado que no funciona como estado. Estamos hablando de un mal que excede fronteras de los países y de todos los países del mundo. Por eso se llama de crimen organizado transnacional. Realmente sería una irresponsabilidad permitir que los criminales se cooperen entre sí, entre los carteles de México, Colombia, Ecuador. ¿Qué es lo que ya está ocurriendo? ¿Qué es lo acá? Que ocurre? Y que el Estado no pueda tener herramientas de cooperación internacional entre Estados. Entonces, ante un problema transnacional que excede las fronteras de todos los países del mundo, el Estado tiene que proponer herramientas internacionales para poder cooperar para desmantelar estas estructuras criminales. Y es precisamente la extradición una figura que nos permite sacar a los criminales del Ecuador y que sean juzgados en otras instancias. Sin estas herramientas, hoy por hoy el gobierno se siente atado a pies y manos con lo que está ocurriendo. Yo creo lo que hemos visto en las cárceles, lo que hemos visto en las calles, lo que hemos visto, esta lucha de poderes entre bandas. Ya cada vez vemos más presencia, nuevas bandas, nuevos líderes, nuevas masacres,
nuevas ciudades con presencia de estas organizaciones? El gobierno se ha sometido al orden constituido, que es una novedad en nuestra historia constitucional ecuatoriana. Normalmente los presidentes asumen el poder y lo primero que buscan hacer es cambiar las reglas del juego, llamar a un cambio absoluto. El gobierno se ha sometido a las instituciones creadas por gobiernos anteriores, por ideologías previas, pero lo que hemos notado es que existen, como usted menciona, límites estructurales que no permiten que se propongan unas soluciones a largo plazo. Entonces, por ejemplo, con el tema de la seguridad, actualmente la única forma en la cual la policía puede colaborar con las Fuerzas Armadas es a través de un estado de excepción, y la consecuencia del estado de excepción es que suspende derechos de ecuatorianos. La propuesta lo que propone es brindar una herramienta constitucional ordinaria para que esto se pueda hacer sin necesidad de estado fuera del estado de excepción. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es respetando a las instituciones que se han constituido, sometiéndonos a un orden democrático, pero también estamos proponiendo cambios que nos van a permitir tomar decisiones inmediatas para afrontar los problemas que quizás en el 2008 el crimen organizado no era una preocupación mayor, pero que en los últimos años se ha tornado de prioridad. Lo que no quiere decir que no existía. Lo que no quiere decir que no existía, pero que en los últimos años ha tornado una prioridad para los ecuatorianos. Sin seguridad no hay trabajo, no hay inversión. Los ciudadanos necesitan seguridad para desarrollarse y vivir en paz. Y es entonces cuando el Estado, respondiendo a las necesidades de los ecuatorianos, propone alternativas estructurales para solventar y permitir que en su vida de día a día los ecuatorianos cotidianamente puedan realmente sentirse seguros y respaldados por la fuerza pública. ¿Están ustedes convencidos, tal como ha dicho el presidente hace 2 días, que todos tenemos un arma poderosa para luchar contra la inseguridad y que es la consulta popular? Sí, sin duda. La consulta popular es un arma poderosa y el presidente la está ejerciendo, y ahora creo que corresponde a la ciudadanía pronunciarse en las urnas y darse cuenta que las preguntas están proponiendo temas que nos van a afectar a todos en nuestra vida cotidiana. Como digo, el tema de la seguridad nos va a permitir sentirnos más seguros en el día a día. Las instituciones, va a permitir que la asamblea nos represente mejor, va a permitir depurar nuestra clase política, va a permitir que la ciudadanía pueda controlar mejor a nuestra clase política y a nuestros políticos. Y finalmente, en los temas del medio ambiente, va a permitir de forma inmediata que se comiencen a dar protecciones y sistemas, que se creen sistemas para que se proteja realmente a nuestra casa común. Gobernabilidad, medio ambiente y principalmente seguridad, que creo que es lo que más demandan los ciudadanos hoy por hoy. Abogada Sichel, gracias por estar con nosotros. Encantada. Ha sido la abogada Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, hablando sobre las preguntas de la consulta popular que se debaten ahora mismo en medio de cuestionamientos. Ha respondido también respecto de esta nueva pregunta que se plantearía dentro de este paquete presentado por el gobierno para la consulta popular. Ya el tema podría ser cuestión de horas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.